Estar con ustedes. Es un gusto, bueno, repito, ahora que empezó la grabación, es un gusto estar con todos y todas ustedes. Como dice Marta, promotores, ¿no? Promotores ambientales que contribuyen, ¿no? Que contribuyen a justamente a difundir, a generar, a promover acciones ambientales en favor de la población y de nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces, yo también soy promotor social, primero por eso me presento, más principalmente, ¿no? Como eso, yo siempre he sido promotor, trabajado en el campo, he desarrollado acciones también en talleres, festivales, encuentros, vinculados pues a un tema, empecé en salud, después en temas ambientales, ahora estoy trabajando también en cambio climático porque todos están, las temáticas están relacionadas, ¿no? Siempre están relacionadas, nuestro ambiente, nuestros comportamientos tienen siempre una repercusión, ¿no? En desarrollo, en nuestro desarrollo tanto poblaciones en zonas urbanas y rurales como con nuestro ambiente en general, el ecosistema. Entonces, les digo eso también por otro tema, porque siendo promotor trabajo mucho el tema de la gestión, del desarrollo de la planificación y el impulso a acciones que se desarrollen, en este caso, en el caso de cambio climático, ¿no? Porque, pero no tanto técnico, porque por ahí me preguntan, sí, la carbono neutralidad, cuánto va las emisiones, eso no se lo podría responder, pero sí, digamos, cuáles son las acciones de planificación, las gestiones que podemos estar impulsando en desarrollo y sobre todo la acción climática, sobre todo en general la acción climática. Voy a compartir, todo déjenme ubicar acá. Vamos a compartir. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Se puede ver pues, se puede ver el PPT? Sí, sí se ve, Juan. Y se mueve, ¿no? Sí, se mueve, se mueve. Ya, gracias, gracias. Otra cosa, si como acá ha habido algunos problemas de conexión, si en caso yo me vaya, se me vaya la señal, me dan un minuto, un par de minutos de repente y me conecto por el celular en caso la señal esté débil. ¿Ya? Eso también, por si acaso. Ya, empecemos entonces. Vamos a empezar siempre con el tema del desafío y la oportunidad del cambio climático, una pequeña introducción. Voy a hacer algunas pausas en algunos momentos para que podamos intercambiar algunas preguntas y respuestas, ¿no? También pueden ir escribiendo por el chat y en ciertos momentos nos detenemos para, de repente hay algunas consultas o aportes, ¿ya? Entonces, bueno, quiero empezar por acá. Y siempre hablamos, ¿no? Últimamente es bastante recurrente el tema de cambio climático, ¿no? En el territorio, vemos, siempre se está hablando de las repercusiones, la, determinados escenarios cambiantes que se van generando en los últimos años, especialmente, ¿no? Porque este es un fenómeno que está sucediendo bastante y que se acrecienta con el paso del tiempo, hay unos cambios más rápidos, ¿no? Entonces siempre hemos escuchado de que hay cambios en el contenido, en calor superficial del océano, hay vientos fuertes, hay cambios extremos en la temperatura del aire. Esto trae como otras consecuencias, ¿no? Que hay incremento, por ejemplo, de determinados insectos, ¿no? En territorios donde antes no había, o el incremento de la, del el nivel del mar, hay vientos donde no había, o hay sequías más profundas, digamos, extremas que en otros tiempos, por otro lado hay inundaciones. Entonces, todo esto son situaciones que van generando múltiples consecuencias, situaciones que afectan determinados ámbitos, ¿no? En este caso, si ustedes pueden ver aquí,
¿no? Lo estamos agrupando por sectores, ¿no? Tienen consecuencias en la pesca, en la agricultura, en la provisión de agua, en los bosques, etcétera. Entonces, son situaciones que se están generando. Entonces, queremos dar una idea, ¿no? General sobre el cambio climático y lo estamos conceptualizando de manera sencilla acá, como la variación del clima por el incremento de gases de efecto invernadero generados por la actividad de los seres humanos. Como les decía, esto no es que sea, no el cambio climático no es que sea nuevo, sino que hay un incremento mayor en las últimas décadas que está generando este aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Entonces, desde aquí, desde la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación y desde el planteamiento que se está haciendo de manera estratégica, primero dividimos, ¿no? Lo que es adaptación de lo que es mitigación, ¿no? Entonces, hay algunos que van a las causas y otros a las consecuencias, ¿no? Entonces, y hacemos esta aclaración porque a veces se escucha, dicen, mitigación a las causas del cambio climático, entonces, o adaptación vinculado a emisiones de GI, ¿no? Entonces, hacemos una diferenciación, ¿no? Adaptación, que está orientado a la reducción y a evitar los daños, pérdidas, alteraciones actuales y futuras desencadenadas por los peligros asociados del cambio climático, ¿no? Está hablando de los efectos, de las consecuencias, busca abordar algunas, digamos, bueno, abordar las consecuencias que están generando, esto que les decía, ¿no? Incremento, sequías, inundaciones, vientos, cómo nos adaptamos, ¿no? Entonces está abordando las consecuencias del cambio climático. Y la mitigación, que busca la reducción de emisiones, es decir, la reducción de la magnitud del cambio climático. Se generan gases de efecto invernadero, entonces mitigación es buscar la reducción, ¿no? Promover la remoción, o sea, que haya, digamos, se pueda ir reduciendo estas emisiones de tal manera que está vinculado a las causas, ¿no? Está más orientado, no es que tampoco sea digamos, totalmente, pero está orientado a las causas y la adaptación a las consecuencias. Entonces, vamos a ver que más adelante se está hablando de medidas de adaptación y medidas de mitigación. Entonces, aquí ya podemos identificar que las medidas de adaptación tienen que ver para reducir todas estas situaciones adversas que están pasando como consecuencia del cambio climático. Y medidas de mitigación es para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que son las causas que están, bueno, parte de las causas porque son motivadas también por la acción humana que está generando mayores emisiones de gases. Vamos a ver acá un momento lo que son instrumentos, todo esto de la normatividad, cómo estamos abordando este tema. La gestión integral del cambio climático, ¿no? Siempre nosotros nos estamos apuntando a fortalecer esta gestión integral, ¿no? Entonces, suena raro. Primero uno puede decir que es gestión integral y yo siempre les recomiendo siempre la normatividad, ¿no? Revisar la normatividad, porque a veces puede sonar raro, ¿no? Gestión integral, pero es algo muy sencillo. Si revisamos la ley marco de cambio climático y su reglamento, vamos a revisar que la gestión integral es dice, planificación participativa, transparente e inclusiva para el diseño, ejecución, monitoreo, evaluación, reporte y difusión de políticas, de estrategias, planes, programas, etcétera, ¿no? Orientados a reducir la vulnerabilidad del país frente a los efectos del cambio climático, ¿no? También reducir las emisiones e incrementar las remociones de GI, ¿no? Considerando los enfoques de interculturalidad, género e intergeneracional. Entonces, lo que estamos haciendo es gestión participativa, cómo trabajamos de manera conjunta, articulada, para afrontar todos los retos que nos da el cambio climático.
Esta gestión integral de cambio climático está planteada justamente en la Ley Marco sobre cambio climático y su reglamento, como lo estaba leyendo, en la Ley 30754. Digamos que los dos pilares de esta Ley Marco está fortalecer la institucionalidad climática e implementar nuestro desafío climático o NDC. Más adelante les voy a explicar exactamente de qué estamos hablando de las NDC. Es decir, es un modelo de gestión basado en la articulación y asistencia técnica de todos los actores. Quizás estas frases también la han escuchado en otros contextos o posiblemente también han visto otras presentaciones sobre cambio climático, porque se habla de una gestión basada que sea multisectorial, porque el cambio climático es un tema que se aborda desde diversos puntos, ¿no? En este caso sectores, ¿no? O sea, no solamente es un tema ambiental, es un tema que tiene que ver con vivienda, con trabajo, con salud. Entonces, por eso es que es multisectorial, multinivel, porque tiene que ver con diversos niveles, especialmente gubernamentales, ¿no? Lo nacional, lo regional, lo local y lo multiactor. O sea, que también no solamente es estatal, sino también todos, no solamente es gubernamental, sino también de la sociedad civil. Por eso es que se habla de una gestión multisectorial, multiactor y multinivel. Y acá vamos a ver que, como les decía, la ley marco y su reglamento tienen como objetivo la gestión integral del cambio climático, asumiendo responsabilidades a nivel nacional, regional y local. ¿Ya? Entonces, esto es sumamente importante, ¿ya? Porque ahora en la última parte les voy a explicar por qué, ¿no? En lo que busca fortalecer la gobernanza e institucionalidad, y el MINAN es la Autoridad Nacional en Cambio Climático, ¿ya? Y conduce su gestión integral. Pero acá es importante, y aquí voy a volver al primer tema, ¿no? Hay responsabilidades a nivel nacional, regional y local. Pero MINAN no es solamente la única autoridad en cambio climático. Los sectores, por ende todos los ministerios y sus órganos adscritos, como los gobiernos regionales y los gobiernos locales, son autoridades competentes en el marco de sus jurisdicciones. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces siempre se ha pensado, ah, ya, MINAN, el Ministerio del Ambiente, es el que tiene, es el único que, a veces se confunde ser la autoridad nacional como ser el único que tiene responsabilidades en cambio climático, lo cual no es así. Los ministerios, los gobiernos regionales y los gobiernos locales también cumplen esa función, tienen una función de la gestión integral del cambio climático. Entonces, esto es sumamente importante porque a veces nos llegan pedidos, capacitaciones, orientaciones técnicas, de algunos aportes, y lo que debemos hacer, y ustedes siendo promotores, es tener bien claro eso. Hay responsabilidades en todos los niveles. Entonces, sería bien difícil, ustedes saben que el Perú tiene 25 gobiernos regionales, 24 departamentos, es una provincia constitucional, tiene más de 1870 y tantos, no recuerdo el número exacto, de municipalidades. Entonces, tiene que haber un proceso de fortalecimiento, de empoderamiento, de institucionalidad climática, para que los actores territoriales puedan desarrollar las funciones y puedan brindar las orientaciones en el nivel de que le corresponde en el marco de su jurisdicción. Sería bien difícil para mí antes estar en todos los distritos, y ni siquiera hablar de los distritos, también hay prioridades, hay necesidades a escala eh, más local, más micro, ¿no? Por ejemplo, centros poblados, hay zonas anexos, ¿no? Hay determinadas intervenciones. Entonces, debemos fortalecer la institucionalidad climática en todas las instancias, en todas las instancias territoriales y sectoriales. Entonces, eso es un tema que me gustaría, de repente, lo podemos seguir conversando para poder fortalecer y promover la acción climática, ¿sí? La acción climática en general, ¿no?
Y siempre teniendo en cuenta, por eso también los enfoques de género, interculturalidad e intergeneracional. Obviamente, cuando hablamos de género, no solamente estamos hablando de solamente promover, digamos, participación de la mujer o pues participación numérica, no. Trata de una participación igualitaria, ¿no? Intercultural, porque somos un país que tiene múltiples grupos étnicos culturales, entonces hay que el reconocimiento de sus conocimientos y también de su participación. E intergeneracional, que no solamente es hablar de jóvenes, también es hablar de niños, niñas, personas mayores, donde hay un intercambio de conocimientos y de aportes en todo nivel. Entonces, hay varios temas que acá se deben, digamos, tomar en cuenta para promover la acción climática o, como decimos, también acciones vinculadas a nuestro desafío climático. Entonces, eso es en términos generales lo que estaríamos mencionando de la gestión integral del cambio climático. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos? ¿No? Tenemos, estamos viendo los instrumentos, tenemos la Estrategia Nacional del Cambio Climático, la NDC, ¿no? Que comprende medidas de adaptación y mitigación. Tenemos el Plan Nacional de Adaptación, tiene doble mirada al 2030 y 2050 con acciones estratégicas, y dos que me gustan bastante, que es lo que he trabajado en los últimos años, ¿no? La promoción de la Estrategia Regional de Cambio Climático y de los planes locales de cambio climático, ¿no? Entonces, estos dos últimos tienen bastante que ver con la intervención planificada a nivel territorial, ¿no? Por eso es que les reafirmo lo que señalaba de la importancia de reconocer y fortalecer a los gobiernos locales y gobiernos regionales como actores en la gestión integral del cambio climático. ¿Cierto? Ya, la Estrategia Nacional de Cambio Climático es el principal instrumento de gestión que orienta justamente esta propuesta, ¿no? De gestión integral de cambio climático y que se está actualizando. Ya se debe estar, pues, digamos, este año, ya en este trimestre, semestre que viene, estar aprobando. Se ha actualizado, porque en realidad teníamos una estrategia aprobada en los primeros años del siglo XXI. Se está haciendo una actualización eh, que tiene una visión al 2050 para impulsar la resiliencia de nuestros ecosistemas, medios de vida, sistemas productivos, ¿no? Y que integrará las prioridades nacionales y subnacionales de construcción colectiva. Entonces, este es el principal instrumento que se está trabajando y se ha actualizado en base a los planteamientos que ha estado sacando ese plan, ¿no? El Centro Nacional de Planificación, para poder tener un instrumento más actualizado que pueda, digamos, articular con las nuevas propuestas en el marco de la ley marco sobre cambio climático y su reglamento. ¿Ya? En un ratito voy a terminar estas partes y de repente hacerles un alto para compartir algunas preguntas. Ya, nuestro desafío climático también es otro elemento importante. Decimos nuestro desafío climático o NDC porque es una forma más, llamemos, comunicacional. Ya, porque esto en realidad se basa en términos de las contribuciones, la contribución determinada a nivel nacional, ¿no? Que es parte de los compromisos que el Perú se ha, digamos, asumido en el Acuerdo de París, ¿no? Frente al cambio climático. Entonces, y la contribución determinada a nivel nacional la implementamos a través de medidas de adaptación y mitigación. Entonces, como NDC suena, en realidad las siglas están en inglés, usamos mejor en nuestro
termina nuestro desafío climático que puede ser más entendible. Eso quiero, que les doy una explicación para que sepan de dónde sale la palabra NDC y por qué en algunos casos van a decir contribución determinada a nivel nacional o contribución determinadamente, no, pues, contribución nacionalmente determinada, pero no es, en general es NDC y está, digamos, la implementamos a partir de medidas, medidas de adaptación y medidas de mitigación. Como pueden ver, eh, como les había dicho, ¿no? Separamos el cambio climático en adaptación y mitigación. Entonces, en adaptación se han planteado 84 medidas, ¿no? Para contribuir a la meta global, o sea, la reducción de daños, alteraciones, pérdidas actuales y futuras, sobrepoblaciones, cuencas, ecosistemas, ¿no? Aprovechando las oportunidades de desarrollo resiliente. Y estas medidas están organizadas en sectores, perdón, en áreas temáticas. ¿Cuáles son estas áreas temáticas? Acá pueden ver. Pesca y acuicultura, agua, bosques, salud, agricultura, turismo y transporte. Ojo, turismo y transporte, hay medidas que se están analizando, se están elaborando. Cuando van a ver los catálogos, acá hay catálogos de adaptación y mitigación, van a encontrar esta pesca, acuicultura, agua, bosques, salud, agricultura. Y próximamente como se trata de incrementar la ambición climática, se continúa trabajando la propuesta de medidas, de nuevas medidas. Por eso es que las nuevas medidas que se aprobarán en un futuro próximo es turismo y transporte. Y hay 84 medidas. Ahora les voy a explicar también para que no se confundan con los números. Y el tema de las medidas de mitigación, hay 66, ¿no? Lo que busca es que se reduzca el 40% de reducción de emisiones de GI, ¿no? Al 2030 significa alcanzar un nivel máximo de emisiones de unos 79, ¿no? Entonces, estas medidas, las 66 medidas, están organizadas en sectores de emisión, ¿no? Está el sector de energía, desechos, UTCUS, que es uso de tierra, cambio de uso de tierra y silvicultura. Por si acaso, eso es lo que significa UTCUS. En algunos casos lo van a encontrar como USCUS. En vez de tierra, suelo, uso de suelo, cambio de uso de suelo y agricultura. Procesos industriales y agricultura son sectores de emisión. Entonces, las medidas de mitigación se organizan por sectores de emisión. Yo les decía que, bueno, acá también la acción climática es transversal, vinculada a todas las actividades del país para impulsar el desarrollo sostenible. Les decía sobre los números. Algunos de ustedes pueden revisar las redes, en el internet, van a encontrar que de repente dicen, ah, no, pero hay unos 91 medidas de adaptación, algo que dice 92, en otra dice 62 medidas de mitigación. No es que, quería explicarles, no es que estos números son eternos, como les señalaba, cada año, a través de de las instancias de gobernanza climática, se van analizando y se van proponiendo nuevas medidas. Por eso en algunos casos van a encontrar 62 medidas de GI, después van a encontrar 63, van a encontrar algún tipo, por ejemplo, videos o material gráfico, que de repente hace 2 años, de repente había menos medidas, 63, o en mitigación, perdón. Y en adaptación van a encontrar que en uno van a encontrar 91. Dice, pero si había 91 hace 2 años o hace 3 años, ¿por qué hay 84? Han eliminado medidas. No es así. Lo que se ha hecho es ajustar las medidas, sobre todo en salud, ¿no? Por ejemplo, había una serie de medidas que estaban, digamos, de manera independiente, llamémoslo así. Entonces, lo que se ha hecho se ha ajustado para que las acciones que se estaban pensando implementar en esa medida estén dentro de una medida más amplia.
que van concatenados, se puede hacer eso. No es que se hayan reducido o se hayan eliminado, simplemente se han ajustado. Por eso es que van a encontrar en algunos casos 91 medidas de adaptación o 92 y ahora van a tener 84. Eso lo pueden revisar en estas páginas web, en estos catálogos que están en línea. Y entonces, ¿qué son las medidas, las NDC, ¿no? Que decía las medidas que se deben implementar en territorio? Volvemos a otro tema, ¿no? Que a veces lo hablamos de manera más eh, teórica, puede sonar, ¿no? Está sonar teórica, pero en realidad justamente las medidas son acciones a nivel del territorio que se, que se plantean tanto a nivel de sectores o a nivel de los gobiernos, ¿no? Regionales, locales. Entonces, acá solamente soy algunos ejemplos, ¿no? En adaptación, por ejemplo, hay una medida que tiene que ver con el diseño e implementación del sistema de alerta temprana para reducir impactos de zonas vulnerables con peligros asociados al cambio climático. ¿No? Lo que se ven haber escuchado, sistemas de alerta temprana. ¿No? También eso es en agricultura, por ejemplo, está en el área temática de agricultura. En salud está un ejemplo de fortalecimiento de acciones de información y difusión de prácticas saludables ante riesgos asociados al cambio climático en la salud pública. Es otra, con el sector salud se trabaja el fortalecimiento de las acciones. En agua, agricultura, ¿no? La intervención en actividades, proyectos de siembra y cosecha de agua para poder aprovechar el recurso hídrico. O también en pesca y acuicultura, el fortalecimiento de capacidades en buenas prácticas de diversificación económica y actividades complementarias para la pesca artesanal. O sea, son acciones más específicas. Antes del 2000, hasta el 2018, 2019, que se aprueba la ley marco sobre el cambio climático y su reglamento, digamos, no había mucha claridad en las medidas de la NDC porque todavía no se habían planteado. Entonces, lo que se ha generado a partir de estos años, ¿no? Después de la ley marco, es precisar exactamente esas acciones, ¿ya? Organizarlas en medidas de adaptación y mitigación. Ya, entonces ahí ya nos permite saber exactamente, ya, esta acción que estoy desarrollando se enmarca en siembra y cosecha de agua, se enmarca en prácticas saludables ante riesgos por, asociados al cambio climático o en mitigación. Acá vamos al otro ámbito, ¿no? Por ejemplo, uso de energías renovables y generación de energía en sistemas de los servicios de saneamiento. Esa es una medida de mitigación. O segregación de residuos sólidos orgánicos, ¿no? Para su valoración material en plantas de compostaje. O otra acción, o sea, ya se han organizado estas acciones en determinadas medidas para poder planificarlas, implementarlas y poder hacer un seguimiento y tener resultados más específicos que podamos ir monitoreando. También está otra medida de mitigación, es el Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible o el manejo forestal comunitario. El manejo forestal comunitario también es otra medida. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la protección y cuidado del bosque. Entonces, esas son las acciones de algunos ejemplos. Ahí me voy a quedar un momento para ver si tienen hay alguna pregunta, si han escrito, porque esta es parte importante del trabajo que se está desarrollando y se está promoviendo para la acción climática. Si tienen alguna pregunta, han escrito algo en el chat. No, no, Juan, hasta el momento nadie ha hecho ninguna consulta. Bueno, entonces, bueno, si no me lo escriben o si no lo pueden decir, ¿no? Ya, Voy a indica, avanzar. Ana María Di Laura dice, ¿cuáles son las energías renovables? Eso es, gracias. A ver, vamos a ver si puedo compartir. Déjenme ver acá dónde está compartir, compartir, compartir.
Mm, mm, mm. Entonces, a ver. Ya. Sí, estoy tratando de buscar aquí. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Pueden ver lo que estoy moviendo, el catálogo? No, quiero saber. ¿No? ¿Se ha quedado ahí congelado? En mi presentación, Sí, No en lo tu cambies. presentación. 1.23. Ya. Por Ya. favor, no se olviden de apagar sus micrófonos. Ya, a ver. A ver, porque lo que pasa es que tengo que ubicar dónde está mi. A ver, compartir, compartir. Vamos a ver. Pantalla. Acá pueden ver el catálogo. Sí, ahora sí se ve uno que dice uso de energías renovables. Exacto, ya. Justo iba a pasar a eso. Estos catálogos que les decía, vamos a acordarnos qué página es. Esta es la S23. Ya, estos catálogos que les puedo pasar ahora en línea también, lo pueden revisar, es donde estamos poniendo las medidas de mitigación y adaptación. Ya, acá pueden ver, este es el de mitigación, ya que la pregunta fue sobre mitigación. Entonces, acá te puedo explicar a qué le estamos llamando mitigación, cuáles son las medidas y qué características tienen en líneas generales. ¿Ya? Luego de esta explicación, por eso es bueno que puedan darse su tiempo para revisar, hay fichas por medida. ¿Ya? Entonces, y acá tienen lo que les decía, las medidas de mitigación están organizadas por sectores. Entonces, en este sector de energía, ¿no? Vamos a ver que este sector de energía luego están organizados por procesos industriales y usos de productos, luego en agricultura, uso de tierra, esto que le decía UTCUS, uso de tierra, cambio de uso de tierra y silvicultura y desecho. Entonces, en cada medida, ya que me han preguntado sobre eso, vamos a andar. También les contaré que yo al inicio también no tenía mucha idea, tenía una idea general hace la década anterior, ¿no? Digamos, del cambio climático, de algunas acciones, pero revisando esto me ayudó también a entender, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta medida de uso de energías renovables, ¿qué es la medida, no? Entonces dice, a ver si lo puedo, entonces lo puedo agrandar acá, así. Esto nos ayuda, ¿no? Entonces acá podemos ver. Busca generar energía a partir del metano que se produce en las plantas de tratamiento de aguas residuales o los flujos de agua que son captados, utilizados y vertidos en las instalaciones de los servicios de saneamiento, ¿no? ¿No? Entonces dice que la electricidad generada a partir de estos procesos cubrirá la demanda interna del metano. Entonces, ¿qué es lo que está pensado acá? Es que a partir del metano que se produce en las plantas de tratamiento pueden usar esa energía renovable para hacer el funcionamiento del sistema de la planta de tratamiento de aguas residuales. Y si ahondamos un poquito más acá, vamos a poder ver todos los actores involucrados, que eso es lo que me interesa como promotor social, quiénes los interesados en general de esto, ¿no? Incluso tiene cálculos, perdón, pasé de acá. Tiene un cálculo estimado, esta medida tiene alcance nacional, es aplicable en todos los departamentos del país y esto es lo que busca el carbono equivalente, ¿no? La reducción. Y luego tiene sus co-beneficios ambientales, económicos y quiénes son los actores involucrados, ¿no? El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en planificación e implementación, ¿no? La dirección y proyectos de construcción y saneamiento en la implementación y acá en el seguimiento.
Y así van diversos actores, ¿no? La superintendencia de servicio de saneamiento también en la implementación. ¿Cuáles son las condiciones habilitantes? Aquí vamos a poder ver, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Acción, también suena un poco raro, ¿no? Condición habilitante, vendría a ser, digamos, las acciones necesarias para que se pueda implementar la medida, ¿no? Acá, ¿qué es lo que busca? Aprobar el reglamento de generación distribuida, aprobar lineamientos para priorizar y fomentar la aprobación de, ¿no? de contratos de terceros, transferencias, recursos, desarrollar capacidades internas, o sea, ¿qué cosas necesitaríamos desarrollar para poder implementar esta medida? Para poder hacer que se plantee, ¿no? ¿Cuáles son los arreglos institucionales que hay que hacer, ¿no? También que se debería hacer. Entonces, esta medida, o sea, este catálogo nos ayuda a clarificar un poco mejor esto. Y vamos a la adaptación. La adaptación para mí es más fácil porque, perdón que no tenga mucho elementos como para explicar las medidas de mitigación, pero a mí más me gusta la de adaptación porque tiene que ver con acciones que hacemos con la población o que debemos promover. Por ejemplo, acá también, las intervenciones de siembra y cosecha de agua, ¿no? Acciones relacionadas a siembra y cosecha de agua que aportan a la infiltración. Pero voy a aumentar, ¿no? ¿A qué le llamamos acciones de la medida de siembra y cosecha de agua? A las acciones vinculadas a la que aportan a la infiltración, almacenamiento superficial y recarga de acuífero. Todas estas acciones, por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad o han tenido la oportunidad de estar en zonas altoandinas, sobre todo, cabecera de cuenca, las acciones que las comunidades hacen para digamos, generar digamos, estos, no sé el término exacto, pero casi como reservorios para que ayuden a la infiltración, o las zanjas, como por ejemplo las amunas, si alguna vez han escuchado, que se generan canales para que el agua se infiltre y digamos, pueda retenerse en el territorio para que afloren más adelante, ¿no? Por ejemplo, esa es una intervención que se hace en muchos lugares de zonas andinas especialmente, ¿no? Entonces, esas son, y acá nos podemos ver uno por uno cuáles son sus co-beneficios, ¿no? Los indicadores que deberían plantearse, ¿no? Como línea de base, las metas que todavía estaban aquí en este caso por definir, pero bueno, está por trabajar un poco mejor este aspecto, las condiciones habilitantes y lo que les decía los actores. Aquí, actores involucrados, ¿no? Acá habla de Midagri, Fondo Sierra Azul, Agrorural, en este caso también el MINAN, los gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, acá vuelvo, como trabajo mucho con los gobiernos regionales y locales, es esto, ¿no? Formulación de instrumentos y herramientas de gestión, implementación de políticas, seguimiento de evaluación, porque esas son tareas que los GORES y GOLOS podrían desarrollar. Y también las comunidades indígenas, ¿no? Comunidades, los pueblos indígenas, comunidades campesinas, productores, en la implementación de los planes, proyectos. Entonces, estos catálogos nos permiten clarificar. Esto es un gran avance a lo que había en la década anterior, porque ya te clarifica exactamente qué cosas podrías impulsar, desarrollar y promover en todo lo que son acciones que están referidas a las medidas, ¿no? Riego tecnificado. Entonces ya los podemos ir, en la medida que los podemos organizar, lo podemos planificar y lo podemos promover y medir y saber qué tanto podemos hacer, porque la otra cosa es también el resto de saber qué estamos haciendo y qué podemos medir. Voy a ir un ratito acá más abajo en salud, que es otro tema que me interesa bastante, tanto más por mi De tanto hay experiencia una en la... pregunta, Juan. Sí, Dice, ¿en qué medida el MINAN aporta para reducir la contaminación que producen las aguas residuales en Puno Ciudad y Alto Puno, en vista que el último está ingresando directamente al lago Titicaca? Pregunta de Gladys Sosa. ya.
Bueno, yo les puedo decir a nivel de la Dirección de Cambio Climático, ¿no? Porque hay otras intervenciones, ¿no? Hay otras intervenciones. Nosotros, primero, siempre es bueno tener en cuenta que digamos, en este caso, el ministerio y en específico la dirección es la encargada de brindar asistencia técnica a los gobiernos regionales y sectores sobre cambio climático, ¿no? Entonces, pero nuestra función es esa, ¿no? O sea, trabajamos con los sectores, trabajamos con promover con los gobiernos regionales para que puedan plantear las medidas que ellos pueden desarrollan, porque hay unos que ya desarrollan, y hay otros que, espérate un momento. Acá está salud, lo que les decía. Bueno, voy a parar acá nomás para no meter en el detalle. Entonces, lo que nosotros desarrollamos, ¿no? Se me está yendo por acá. Ya, aquí nomás lo voy a dejar. El ministerio, como les decía, brinda la asistencia, articula, gestiona y orienta en cómo se planifican, porque las acciones que puedan desarrollar, en este caso digamos, desde Puno o algún gobierno regional, se tiene que hacer en coordinación tanto de gobiernos regional, locales, como los sectores involucrados que tienen funciones. Nosotros desde la dirección les damos la asistencia para que puedan organizarse, promover y ver cuáles son los actores que deberían trabajar, ¿no? Esa es la función de la dirección. Entonces brindamos la capacitación y el seguimiento y rendimos y consolidamos la información para saber qué se está desarrollando, porque los gobiernos regionales, locales, sobre todo, son los ejecutores de esta legislación, ¿no? O sea, no es de que el ministerio, digamos, la Dirección de Cambio Climático está interviniendo va a hacer alguna acción. O sea, lo digo a nivel de la Dirección de Cambio Climático, ¿no? Entonces, por eso es que desarrollamos encuentros, conversatorios, los dialoguemos. Los espacios que generamos son los dialoguemos, el cambio climático para digamos, planificar, que se pueda planificar, ¿no? Y promovemos, por ejemplo, ahora les voy a mostrar cómo estamos trabajando con los gobiernos regionales y hay algunos gobiernos regionales que tienen ciertas más limitaciones que otros o algunos tienen condiciones más favorables para, digamos, agilizar algunos procesos de cambio, digamos, de planificación territorial de cambio climático, ¿no? Entonces, eso es bueno diferenciar, este, tener en claro esas funciones que nos corresponden. Ya. Entonces, como yo les decía, este tema, por ejemplo, también de salud, y acá me gusta mucho hablar este tema porque el fortalecimiento de los recursos humanos de salud, por ejemplo, lo promueve el MINSA, ¿no? Fortaleciendo al personal que tiene salud, ¿ya? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, sería bueno, y ese es un tema que también lo promocionamos, articular acciones con el gobierno regional y local, porque a veces cuando lo reportan, o por ejemplo el gobierno regional dice, bueno, ¿qué acciones de mitigación, de adaptación, perdón, se realizó? Y a veces no tiene la información que en su territorio el Ministerio de Salud o la Dirección General, la Dirección Regional de Salud está haciendo acciones vinculadas a las medidas de adaptación, ¿no? Por ejemplo, esta capacitación, este fortalecimiento de capacidades al personal a los recursos humanos en salud, que lo hace MINSA, también podría contribuir o fortalecer el gobierno regional, local u otros estados. O sea, la idea es de que se pueda sentar digamos, en la mesa digamos, de planificación, que en este caso sería la CART, la Comisión Ambiental Regional, para ver cómo los determinados actores contribuyen a esto y no estar ni duplicando acciones, ni tener desconocimiento de la acción que se hace. Entonces, por eso es que yo les decía, acá es sumamente importante ver los actores involucrados, ¿no? Ver los actores involucrados y nosotros promover que la sociedad civil, organizados, sean
regantes, sean productores, sea ONG, sea hay privados, cómo puedan integrarse estas acciones y puedan articular con los actores territoriales, tanto sectorial como regional, para fortalecer cada una de estas medidas y puedan plantearte una línea de base, plantearte metas y plantearte cómo desarrollar el monitoreo y evaluación para tener una medición, un avance de qué es lo que estamos haciendo por cada medida, porque eso es lo más difícil. O sea, lo más difícil, digamos, en términos, digamos, de gestión, ahí, aparte de la implementación, obviamente, es saber qué tanto estamos avanzando. Mientras no nos sentemos a trabajar, a ver, digamos, de manera articulada en el territorio, va a ser bien difícil que tengamos, digamos, podamos mostrar resultados, o a veces se están desarrollando acciones, pero no tenemos mucho conocimiento. ¿Ya? Entonces, yo les puedo copiar ahora que de repente en una pausa, o lo pueden también buscar estos catálogos, porque ahí nos describen exactamente qué se está haciendo. Ahora, no quiere decir que estas sean las únicas. Estas son las medidas que se están trabajando o se han trabajado con actores sectoriales para ver, digamos, en los diversos áreas temáticas o sectores qué se puede hacer o qué se está desarrollando. Pero los actores territoriales también pueden promover, pueden generar, primero, acciones de adaptación y mitigación de acuerdo a sus características territoriales, y luego pueden proponerla con el sector para que puedan ser incluidas en la NDC, pero bueno, eso ya lleva un proceso mayor, ¿no? Pero estas son las acciones que pues, de momento, por eso que no crean que ahora tenemos 150 medidas, ¿no? Entre adaptación y mitigación, eso no está escrito en piedra, va a cambiar, y es bueno que vaya incrementando. ¿Ya? A ir de nuevo a la PPT. Entonces, ahora les vamos a ver algunos ejemplos más específicos. Otro instrumento es el Plan Nacional de Adaptación, ¿no? Entonces, otro instrumento que nos ayuda a analizar los riesgos asociados al cambio climático, digamos, de acuerdo a los datos disponibles, no masa, retroceso glacial y no sequía, ¿no? Entonces, es a través del NAP, por si acaso el Plan Nacional de Adaptación le decimos el NAP, no el PNA, porque se puede confundir con la Política Nacional del Ambiente. Usamos las siglas, digamos, de otra manera, tal como está en inglés, para poder evitar confusión. El NAP, entonces, analiza estos peligros y los prioriza por 7 áreas temáticas, las que les mencioné al inicio, ¿no? Agricultura, pesca y agricultura, bosque, salud, transporte y turismo. Y es la que, digamos, nos va definiendo las medidas concretas de adaptación, ¿no? Y siempre bajo este modelo multisectorial, multiactor. Aparte tenemos unos sistemas que se están, digamos, de monitoreo para medidas de adaptación y mitigación. Está el Infocarbono, ahí pueden revisan el Infocarbono, temas sobre el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Es una referencia importante, ¿no? Para poder tener una planificación territorial adecuada. Tenemos la huella de carbono, que es un mecanismo que busca promover que las organizaciones públicas y privadas gestionen sus emisiones de GI y puedan medirla. Vamos reduciendo las emisiones de GI año tras año. Y hay un reconocimiento en la huella de carbono Perú. Otro instrumento otra herramienta que usamos es el aplicativo WIF, que es un aplicativo web para dimensionar la magnitud de la deforestación. O sea, nos permite ver cómo está la deforestación, y eso facilita el diseño de políticas, proyectos, nos puede permitir a los actores territoriales, ¿no? Búsqueda de financiamiento, monitoreo de proyectos. O sea, son herramientas específicas que se están poniendo en marcha vinculadas al cambio climático. Y el otro que también se está promoviendo es el Observatorio de Conocimiento Científico
sobre cambio climático con el IGP, ¿no? Que es una herramienta que acopia, interpreta, difunde conocimientos científicos nacionales e internacionales sobre cambio climático. Esto nos ayuda, hay publicaciones. Bueno, esto ya es un dato, hay un dato ya de repente se ha actualizado un poco más, pero hay una serie de publicaciones que pueden ayudar también a la planificación, a la toma de decisiones, porque la investigación climática es sumamente importante, ¿no? La investigación climática nos permite tomar, digamos, tener una visión más específica, más clara de la situación territorial, qué investigaciones se han hecho, este, o, este, o propuestas, digamos, que se han realizado para evitar también, como digo, uno, que ya hay información que existe y no la tenemos que estar generando y podemos dedicarnos mejor a planificar, a proponer, a generar acciones sobre cambio climático. Entonces, esas son otras herramientas que están, digamos, impulsándose ah, a nivel nacional para que son de acceso. Y si ustedes revisan el UBUCU y revisan la huella de carbono, ese es un tema, ¿no? Por ejemplo, siempre en las plataformas de MINAM pueden revisar la huella de carbono y promover que hay universidades, hay ministerios, hay empresas que se inscriben en la huella de carbono para ir midiendo, digamos, sus gases de efecto invernadero que emiten y cómo pueden ir reduciendo, ¿no? Es un mecanismo para que nos ayudan vuelvo a repetir, a la toma de decisiones y siempre también promover estas determinadas plataformas, instrumentos, para que se hagan más conocidas y para que nos ayuden también a tener mayor información y poder ir incrementando el acervo informativo vinculado a cambio climático. ¿Ya? Vamos a pasar, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pasamos a las estrategias regionales de cambio climático. ¿Ya? A ver, Juanito, acá Kelly Roncal nos dice, la contaminación plástica es la triple crisis planetaria del cambio climático y que involucra a la pérdida de la naturaleza. ¿Cómo se viene exigiendo a los gobiernos locales y regionales el cumplimiento a la ley 3084, sabiendo que los empleados deben dar el ejemplo al cumplimiento y contribuir para hacer frente el cambio climático? Antes nos solicitaban cuáles eran nuestras acciones para la implementación de esta ley. ¿Ya? Bueno, yo lo que les puedo decir es a partir de las medidas de adaptación y mitigación. Ahora vamos a entrar justamente a las estrategias regionales. Tanto los sectores, las NDCs, o sea, están, como le digo, organizadas en medidas de adaptación y mitigación. Cualquier acción que se desarrolle vinculada, bueno, residuos, por ejemplo, hay un sector de emisión que son residuos, ¿no? Habría que ver por ahí, ¿no? Yo ahorita no podría dar de repente está orientado a alguna de las medidas vinculadas a residuos, ¿no? Entonces, dentro de el sector que corresponda a este manejo, este tema de manejo, implementación de medidas de mitigación a residuos, planifica acción, ¿no? Y estas acciones tienen que también estar articuladas con los actores territoriales. Anualmente, eh, así sea, por ejemplo, a ver, ¿cómo les puedo decir? El tema de UTCUS, el tema de energía. Primero, el sector que le corresponde, o sea, la instancia gubernamental que está a cargo de esa, digamos, principalmente de esa medida es la que va a reportar como qué acciones está desarrollando, ¿no? Ahora, a nivel territorial, esa es una tarea que estamos en constante planificación para que, como les decía, articulen y que los gobiernos regionales, locales, incorporen esa medida que se está ejecutando en territorios que de repente no la saben, para que también planteen sus acciones, ¿no? Planteen sus acciones vinculadas a la reducción o
al tema de economía circular, la medida que tengan planteada, ¿no? Este, Porque, como señalaba, necesitamos hacer acciones articuladas. Nosotros reportamos anualmente, y acá tiene que ver con un nivel de exigencia. O sea, nosotros no sancionamos, no somos, o sea, como Dirección de Cambio Climático, pero sí reportamos lo que están haciendo los sectores y reportamos lo que están haciendo los gobiernos regionales. No los locales, los regionales, porque de acuerdo a la ley marco, los gobiernos regionales no reportan a la autoridad nacional. Más bien el gobierno local reporta a la autoridad regional, ¿no? En los municipios reportan al GORE, el GORE reporta a MINA. Esa es digamos, la forma. Entonces, lo que nosotros hacemos todos los años es hacer un reporte al Congreso de la República y a Contraloría General. Este reporte se va a Contraloría General y se dice, mira, en tales sectores se está trabajando tales cosas, estos son los avances, esto es lo que se tiene como resultado de la acción de este año, de este periodo, generalmente es un año, por cada sector de emisión, por cada una de las medidas, y también por los gobiernos regionales. El gobierno regional, digamos, tiene una estrategia regional actualizada donde tiene tales medidas y ha reportado anualmente que está avanzando en tales niveles, ¿no? Ahora es cierto que todavía hay un proceso de actualización que no, digamos, que sigue en marcha. No todos los gobiernos regionales, les voy a mostrar en este PPT, que en este PPT les voy a mostrar quiénes son los gobiernos regionales que están en proceso de actualización, pero nosotros reportamos a ese nivel que se están haciendo y está, digamos, actualizando sus estrategias regionales de cambio climático y quienes están reportando. Porque otro tema importante aquí es que la planificación, como todos saben, es planificación, o sea, no es acción. La planificación nos ayuda a organizar la acción en territorio. Pero si tú te quedas muy bonito con tu estrategia regional, con un plan X ahí guardado, es casi lo mismo, no tienes ninguna acción. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno regional es reportar qué está haciendo en torno a esta estrategia y nosotros sí, digamos, consolidamos la información y reportamos a las instancias que les dije al Congreso de la República y a la Contraloría, para que también tengan conocimiento que se está haciendo. Ya, bueno, voy justamente volviendo al tema que les decía de los gobiernos regionales, que es el tema principal que yo he estado trabajando durante bastante tiempo. Es ¿cuáles son las funciones de un gobierno regional? Según el reglamento de la ley marco sobre cambio climático. También sin abandonar. Uno es elaborar, aprobar, implementar y monitorear y actualizar su estrategia regional de cambio climático. Estrategia regional, ¿no? Ahora, ¿por qué elegimos actualizar? Porque, como les dije anteriormente, la ley marco y su reglamento fue aprobado en 2018-2019. Anteriormente, esos años no había NDC, no estaba tan clarificado. Sí había acciones de mitigación, pero no estaban organizadas bajo la NDC. Es decir, hay muchos GORES que tenían, bueno, en su momento aprobaron estrategias regionales, digamos, sin este tipo de ordenamiento bajo el NDC. Entonces es necesario actualizarlo, porque ya a partir del 2021, a raíz de esta aprobación de la ley marco y su reglamento, MINAN, a través de la Dirección de Cambio Climático de Certificación, aprobó lineamientos metodológicos como cómo debe de ser trabajar en una estrategia de cambio regional de cambio climático. Entonces es necesario actualizarlo. ¿Ya? Ahora en las siguientes láminas les voy a mostrar cómo va ese proceso. Ya, una vez si ya digamos, han actualizado su estrategia, obviamente implica que ya van a tener medidas de adaptación y mitigación que puedan incorporar en el plan de desarrollo
ofertado en su PEI, en su POI, en proyectos de inversión, etc. Por eso es importante que tengan este, ya actualizada y definido cuáles son sus medidas que proponen. Entonces, y otra función es implementar estas medidas a nivel regional de manera que contribuyen a la Estrategia Nacional de Cambio Climático y a la NDC, y a las medidas de adaptación y puedan ayudar a contabilizar y poder tener un conocimiento de qué estamos haciendo en acciones de cambio climático y promoviendo la acción climática para resultados que sean favorables a la población. Otra cosa que tienen que desarrollar es monitorear, evaluar y reportar el avance de sus medidas, ¿no? Entonces eso es como un gorro principal, ¿no? También tienen que promover y proteger conocimientos, saberes de los pueblos indígenas, garantizar espacios de participación con actores no estatales, como es un tema simplemente gubernamental, que tiene que ver la acción de activismo también, para la toma de decisiones y para el trabajo articulado de implementación de acción. También fortalecer las capacidades en los organismos, el ámbito jurisdiccional y promover mecanismos para el desarrollo y transferencia tecnológica, entre otras. O sea, esa es parte de las tareas que... Y aquí va una mirada de cómo vamos. Ojo, les dije, antes del 2021 que hubo, que hizo los lineamientos metodológicos, ya 23 gobiernos regionales tenían estrategias regionales de cambio climático, pero que necesitaba actualizar. Principalmente estas estaban orientadas a un horizonte al 2021, al bicentenario, etcétera. Entonces, justamente en estos años estamos promoviendo que se actualicen para que incluyan medidas de adaptación y mitigación. Antes no les podíamos pedir porque no había. Ahora sí que ya tenemos más claro la adaptación y mitigación, estamos promoviendo que se actualicen estos documentos. Entonces, ¿por qué? Porque justamente es eso, es un documento de gestión integral de cambio climático a nivel regional que debe incluir las medidas que priorizan y que, digamos, desarrollan en el ámbito regional, de acuerdo a las características territoriales, ¿no? Y que debe estar, obviamente, alineado, vuelvo a decir, a la estrategia nacional y a la NDC. Entonces, ¿cómo vamos? A la fecha, estamos ahora agosto, ¿no? Julio-agosto, tenemos 5 gobiernos regionales que han actualizado eh, sus estrategias regionales al 2021. Arequipa, San Martín, Loreto, Madre de Dios y Guaymas, ¿no? Y bueno, y puedo decir digamos, con certeza que estas 5 han reportado sus avances de su estrategia del año pasado. Bueno, no, Huánuco no, pero ha reportado bajo otro mecanismo, porque la de Huánuco fue aprobada entró en vigencia en febrero de este año. Ya, pero las anteriores, Arequipa, San Martín, Loreto, son del 2021, 2022, ya Madre de Dios aprobó recién el año pasado. Entonces, está en el proceso de, digamos, implementación y ver cómo están ejecutando acciones bajo las medidas. De otro lado, tenemos 12 gobiernos regionales que tienen su estrategia regional en proceso de actualización. Ahí tenemos Ucayali, que está en justamente revisión de parte revisión para opinión de parte de MINAN. La Libertad, que ya también está por acabar. Cusco, que está ya, digamos, que tiene un primer borrador general, y otros que están en alguna fase del proceso, como Tacna, Piura, Junín, Pasco, Moquegua, Huancavelica, Lima. Uno me hace acordar que también ha hecho algunas acciones, pero todavía está en inicio, y Amazon, ¿no? Entonces, lo que sí que quisiera incentivar acá es que, siendo promotores, siendo participantes en las convenciones capitales regionales, se promueva la participación de la sociedad civil, bueno, y también, obviamente, de los entes gubernamentales territoriales para impulsar la actualización. No es una tarea, digamos,
fácil, pero tampoco es sumamente complicada. Hay recursos que sí se necesita invertir para, sobre todo para los análisis del territorio. Ahora les voy a explicar también en qué consiste. Pero sobre todo una estrategia regional se construye con participación de la sociedad civil, ¿no? Sus opiniones, de qué acciones, qué se puede planificar, qué se puede lograr. Entonces, esta es una tarea que como promotores siempre debemos estar incentivando, ¿no? Yo en este caso, por ejemplo, uno que está en un proceso interesante, de repente si hay personas que trabajan en Junín o tienen intervención en Junín, por ejemplo, a mí me parece que la que está desarrollando Junín va a ser interesante para promover una mayor participación territorial, ¿no? Entonces, conozco de esa, un poco más de esa experiencia, ¿no? Otros, Ucayali y La Libertad, también nos han desarrollado en el ámbito de sus posibilidades, de sus, digamos, alcances que han tenido para la actualización. Hay un GORE que todavía, bueno, que está por iniciar, que es Tumbes. Tumbes también es nuevo, digamos nuevo entre comillas, porque no ha tenido una estrategia regional anterior. Sí tiene que formular. Otras que requieren actualizar y con los cuales estamos en conversaciones, en algunos casos para que se pueda aprobar, para que puedan iniciar el proceso, es Lambayeque, Ancash, Ica, Cajamarca, Ayacucho y Apurímac, ¿no? Y hay uno que le falta, que también estamos en conversación, pero que está por formular, porque tampoco tenía anteriormente, que es Callao, el gobierno regional del Callao. Entonces, ese es el panorama ahora que tenemos. Entonces, estamos buscando fortalecer, promover, orientar a la asistencia técnica a los ciudadanos para que puedan desarrollar este proceso de fortalecimiento para la actualización. Para esto, como yo les decía, se brindan orientación, digamos, hemos brindado orientaciones y tenemos unos lineamientos metodológicos. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, a la Dirección de Cambio Climático ha hecho un documento donde te plantea metodológicamente cómo debe actualizarse, formularse o actualizarse una estrategia regional para brindar justamente orientaciones, ¿no? Teniendo en cuenta pues la ley marco y el reglamento de ley sobre cambio climático. Y obviamente su alcance nacional, y buscamos por eso la participación de actores estatales y no estatales. Y para eso impulsamos pues, grupos de interés, jóvenes, mujeres, que los pueblos indígenas, digamos, tengan participación activa, el pueblo peruano, la academia, las universidades, los colegios profesionales. Y eso es lo que creo que es lo más importante, para que haya una toma de decisiones más consensuada y más acorde, digamos, a las expectativas, a las posibilidades que puedan desarrollar. Ahora, ¿cuál es ese proceso? Los lineamientos plantean un proceso metodológico. ¿Ya? Entonces, este proceso para la formulación o actualización de las estrategias regionales está compuesto por 4 fases, ¿no? Bueno, 4 fases, 1, 2, 3, 4, pero una fase 0 de organización. En realidad son 5. Pero, digamos, la fase 0 se toma como acciones preliminares básicas para, digamos, tener las condiciones que nos permitan actualizar o formular. Obviamente teniendo en cuenta los enfoques transversales y los procesos de mejora continua, buscando la aprobación, también la aprobación y difusión de justicia. Entonces, en la fase 0, voy a pasarlo esto de manera más rápida. Hay bastantes ejemplos. La fase 0 tiene que ver, primero, declarar de interés regional. O sea, la documentación necesaria para poder desarrollar el proceso, ¿no? Entonces, primero tiene que ver el mismo GORE, tiene que tener un equipo técnico. Les decía que el cambio climático no solamente está vinculado al tema ambiental, porque no es solamente que tenga la gerencia de recursos ambientales, ¿no? Sino está salud, la producción, planeamiento. Tienen que formar un equipo técnico para impulsar
la actualización o formulación, ¿no? Entonces, eso es primero importante para que tener una declaratoria de interés que dice, bueno, si se declara de interés, se va a actualizar su estrategia regional o se va a formular en el caso. Luego, conformación, la etapa 2 de la conformación del grupo de trabajo. Grupo de trabajo, lo que va a hacer son actores estatales y no estatales. Eso, por eso es que mencionaba la importancia que los actores que puedan, los territoriales puedan articular la sociedad civil y los entes gubernamentales, porque aquí es donde necesitan que participen, porque ellos son los que al fin y al cabo van a tomar la decisión, a analizar la información que se tengan, a tomar digamos, las decisiones de qué, hacia dónde apuntan la estrategia, ¿no? Y cuáles son las medidas, ¿no? Y van a elaborar un plan de trabajo para desarrollar. Esta es la fase 0. El análisis del territorio. Este es un punto clave, y es el más clave de todos. Porque es la etapa, la fase donde, digamos, requiere mayor trabajo, mayores recursos y también tienen en algunos casos, digamos, cierta necesidad de, digamos, de gestionar recursos, porque ¿qué vamos a hacer en la fase de análisis de territorio? De etapa 1, la 1 y la 2 son claves dentro de estas. ¿Por qué? Porque vas a hacer análisis de riesgos de efecto del cambio climático y vas a hacer análisis de fuentes de emisiones de GEO. Y esto es casi gran parte del corazón, llamémoslo así, de la estrategia, porque necesitas tener saber cuáles son tus riesgos ante efectos del cambio climático y cuánto emites, cuáles son tus fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Estas son importantes porque te van a permitir saber a partir de eso qué medidas vas a implementar. Y si aquí sí hay un trabajo también especializado, hay personas especializadas en poder tener tanto este análisis de riesgo como las emisiones de GI. Las emisiones de GI, como les decía, también tiene que haber emisiones de output, procesos industriales, agricultura, energía. Entonces hay mediciones más específicas. Claro que hay posibilidades de hacerlo de una manera más compleja que otra, dependiendo de las posibilidades, ¿no? Pero son claves. Entonces, yo siempre cuando hay un tipo de proceso de regional me dice, sí, quiero actualizar, empecemos por la fase 0. Perfecto, tenemos la fase 0, pero tienes que ver en análisis de territorio cómo vas a desarrollar estos dos estudios, estos dos análisis. Y el análisis de barrera es más de identificar, digamos, ciertas dificultades que vas a tener a nivel institucional, de información, de financiamiento, ¿no? Digamos, es importante, pero digamos, no es tan complejo como pueden ser estos dos análisis de riesgos y de GEI. Una vez que pases esto, ya es mucho más manejable, digamos, llamémoslo así, como para poder establecer la actualización del estrategia. Entonces, por eso es que, volviendo al tema, o sea, yo creo que para cuando se tiene que promover esto, la actualización, eje regional, hay que ver bien cuáles son nuestros recursos, los recursos que disponemos para el análisis territorial. Ya con el análisis de territorios, ya con el análisis de territorio podemos pasar al planeamiento. Entonces, ¿en qué consiste? Defino la situación deseada, hacia dónde voy a apuntar en largo plazo, adaptación y mitigación. Voy a definir objetivos de dónde voy a apuntar. Defino lineamientos para las áreas temáticas de adaptación hacia dónde, ¿no? Que es lo que voy a estar desarrollando, y de ahí identifico las medidas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la fase 1, si yo no tengo la fase 1 bien desarrollada, va a ser bien difícil que me pueda identificar medidas de adaptación y mitigación. ¿Por qué? ¿Y qué es a dónde me espero? Porque yo sé, ahorita es como un diagnóstico. Ahorita, ¿cuál es mi situación en mi departamento? ¿Cómo estoy ante riesgo? ¿Y cuánto emito? Ya. Entonces, yo espero llegar a esta situación B, acá,
mediano, largo plazo, 2030, 2040, 2050. Y para eso planteo qué medidas necesito implementar. Entonces, aquí es donde, en base a la información y lo que he desarrollado en años anteriores, me permite plantear las medidas de adaptación y mitigación. Implementación. Vamos a la tercera fase. La tercera fase tiene que ser ya, no es implementación de hacer acción, ¿no? Porque todavía estamos, todo esto es planificar, cómo nos sentamos para planificar. Entonces, vamos a hacer el, el plan de acción, ¿no? Identificar las actividades, responsables, mecanismos de financiamiento o proyectar, ¿no? El cronograma de ejecución de cada una de las acciones, ¿no? Entonces, elaboramos ese plan de acción sobre la base de lo que hemos planificado, que acciones, medidas, lineamientos. Y vamos a hacer una hoja de ruta. Una hoja de ruta de cómo se estaría implementando esta estrategia y hacer un plan de acción. No un plan de acción general, porque después, año tras año, vamos a ver específicamente cómo se pueden desarrollar cada una de las medidas, pero sí tienes que tener una ruta. Y para la ruta es bueno también saber cuáles son las barreras. ¿Se acuerdan que en la fase 1 hablábamos de análisis de barreras? Ya. Entonces, aquí nos va a permitir, cuando hagamos la ruta, ver, analizar en base a las barreras también cómo podemos ir evitando evitando que surjan dificultades o cómo superar las dificultades que puedan surgir para la implementación de la medida. Luego, planificamos el monitoreo y evaluación. Es decir, cómo vamos a monitorear periódicamente, por lo menos una vez al año. Una vez al año. Una vez que tenemos el plan de acción, ya podemos saber cómo vamos a monitorear el grado de implementación de las medidas. Para eso, obviamente, se plantean los indicadores, tenemos determinadas metas que se van a proponer y cómo se va a consolidar la información. Quizás acá también es el punto que les señalaba, que a veces, sobre todo en los gobiernos regionales tienen un punto focal. Algún punto focal, ¿no? Entonces, el cambio climático. Pero, ¿qué sucede? Que a veces en algunos gobiernos regionales está una dirección, por decir, agricultura, producción, que está desarrollando acciones, pero no ha logrado, uno, comunicar al punto focal de cambio regional, de cambio climático, lo que está desarrollando, o a veces también están desarrollando acciones, puede ser increíble, desarrollando acciones sobre cambio climático en ninguna medida, pero no lo saben, porque es su acción cotidiana que están haciendo. Entonces pueden estar desarrollando capacitación, están desarrollando promoción de siembra y cosecha de agua, por decir un ejemplo, están haciendo capacitación a personas de salud, y no tienen idea que esa es una acción de mitigación, de adaptación, perdón, ¿no? Entonces, y obviamente también a veces hay digamos, dificultades de comunicación, entonces a veces cuando nos reporta algún gobierno regional, no sabe qué hay. Incluso se ha dado el caso, experiencia que nosotros, como le decía, anualmente le pedimos información a un gobierno regional. Entonces, esa es como anécdota, ¿no? Anual, un regional, entonces le pedimos, ya, repórtame lo que estás haciendo en tal sector. Bueno, en general, ¿no? Entonces él dice, y el gobierno regional, el punto focal de regional de cambio climático, le pide a una dirección información. Esta dirección, como no tiene ideas y lo que estaba haciendo el cambio climático, le pide al ministerio, al cual, digamos, mantiene comunicación. Y el ministerio, como no sabe tampoco, nos pide a nosotros. Entonces yo le digo, mira, es curioso que nosotros pedimos a un GORE, el GORE le pide a una instancia, esta instancia le pide a otro ministerio nos pide a otro. En realidad se dio un círculo, ¿eh? Entonces, suena curioso, ¿no? Me parece que es curioso, pero bueno, pasa, ¿no? Entonces le digo, no, mira, a nivel territorial tú estás proponiendo, lo que tiene que haber es una articulación informativa regional para saber qué estás haciendo.
Y en la medida que estás haciendo, qué tanto estás desarrollando y cómo podemos fortalecer con los diversos actores territoriales que están haciendo esa medida o que pueden contribuir a esa medida. ¿Ya? Y obviamente eso es el monitoreo anual. Y el otro es la evaluación, que se tiene que hacer cada cierto tiempo, puede ser 5 años, 10 años, lo que determine. De tal manera que pueda haber una fluidez informativa y nos permita hacer acciones. Nos permita hacer acciones, digamos, para fomentar, para promover que haya una información. Y otra cosa que es curiosa también, con promotores sociales, bueno, también estratégicos de hablar con IGORE o con los actores territoriales. Por ejemplo, una estrategia regional tiene que ser difundida, ¿sabes? ¿No? Por acá. Se me ha quedado acá. Ya, pero antes de ir, vamos a ir acá a la actualización. Me estoy salteando el punto. La actualización. ¿Cuándo se hace actualización? Acá también es importante tener en cuenta que no implica en general de que ya tengo una estrategia regional o tengo algún documento, entré yo nuevo o hay una nueva administración y ya todo lo que está hecho ya no sirve, tengo que mirar algo nuevo. No, o sea, ahí sí nunca acabarían. Entonces la idea es, ¿qué es lo que hay? Mejoremos. ¿No? Entonces, ¿cuándo necesitamos actualizar una estrategia? Cuando se produzcan cambios normativos en materia de gestión del cambio climático. Por eso estamos promoviendo la actualización, porque justamente hay un nuevo, entre comillas, nuevo, ya tenemos años, marco normativo y hay lineamientos metodológicos. Por eso es que generamos que se actualice. Porque también, como les decía, las estrategias aprobadas en el 2004, 2010, 2012, no tenían medidas NDC. Ya, cuando existan, también cuando se actualizan, cuando existan evidencias de un clima cambiante y afectaciones con mayor ocurrencia y mayor también, porque ahí, cuando hay eso, entonces sí, pues efectivamente tenemos que promover, digamos, la necesidad de actualizar. Cuando se desarrollen instrumentos de desarrollo regional, cuando se actualicen, perdón, instrumentos de desarrollo regional para incorporar las medidas de adaptación y mitigación. Una pregunta recurrente que sucede. ¿Qué dicen? No, entonces, yo tengo mi estrategia de cambio climático, regional de cambio climático, o no la puedo actualizar porque estamos actualizando el PDRC, o se va a actualizar el próximo año el PDRC, o ¿cuál fue primero? ¿Primero actualizamos el PDRC y luego la estrategia, o primero la estrategia y luego el PDRC? No se trata de entrar en, sino cómo articulamos. Si ya tienen un PDRC, veamos, un plan de desarrollo regional concertado, veamos qué es lo que plantea en tema climático. Y ese planteamiento, esas propuestas que tengan, no sé, sean objetivos estratégicos, en acciones estratégicas, incorporémosla o tomemos en cuenta en el análisis cuando damos la estrategia regional. De tal manera que la traduzcamos en acciones concretas. Porque si no, tendría indicadores de un producto y distintos indicadores de otro producto, ¿no? Entonces nos hacemos mucho problema por un tema que debería estar articulado. Ahora, si tenemos estrategia regional de cambio climático, estamos actualizando el plan de desarrollo regional contratado, veamos qué se ha planteado en la estrategia regional e incorporémoslo en el plan de desarrollo concertado. No se trata de crear nada nuevo, sino de aprovechar lo que ya hay, ¿no? Y otra forma de en qué momento también, cuando es necesario actualizar, cuando las dinámicas de uso del territorio modifiquen las condiciones de riesgo, ¿no? Cuando hay, como decía también, cuando hay un clima cambiante, hay situaciones, de repente hay cosas que no lo habíamos pensado. Por ejemplo, o sea, hace unos años, de repente un deslizamiento, se ha detectado un deslizamiento territorial por causa del exceso de lluvias, qué sé yo, ha habido, de repente, ya, entonces ese riesgo no lo habíamos contemplado porque no había pasado, pero ahora sí es necesario. Entonces, es necesario actualizar porque tenemos que plantear medidas de adaptación a ese riesgo que antes no teníamos identificado. Vuelvo a repetir, no es necesario cambiar todo el documento, sino las partes que sean necesarias
de actualizar. Si ya tenemos una estrategia actualizada con lineamientos del 2021 y ha ocurrido algo, veamos qué cosas podemos incluir. No se trata de que ya no tiene validez lo que hemos hecho y hay que crear totalmente algo nuevo. Eso es volver a foja cero y eso no es lo que no se debería saber. Vamos, no debería suceder. Perdón, aprobación y difusión. Ya, esto era lo que me estaba saltando hace un rato. ¿Cómo primero se aprueba? Cuando ya tienen el documento, han pasado todas las fases, que tiene una propuesta consensual, perdón, y validada por el grupo de trabajo de la CAR, de la Comisión Ambiental Regional, se pide, primero se valida, me tiene que validar la CAR. Por eso sí, vuelvo a repetir, importante la participación de la sociedad civil en la Comisión Ambiental Regional. Digo la sociedad civil porque los actores gubernamentales, yo creo que casi de hecho van a estar, porque es parte de sus funciones estar en la CAR, porque tienen que tomar decisiones, digamos, desarrollan acciones o tienen ciertas responsabilidades, funciones en torno a elementos de cambio climático. Por eso es que es importante que vayan jóvenes, mujeres, personas mayores, grupos agricultores, regantes, comunidades campesinas, etcétera. Entonces, eso es importante. Luego de esto se pide, una vez que está validado, se pide opinión técnica al MINAN. Se pide opinión técnica al MINAN, el MINAN lo revisa, le da algunas observaciones y se las entrega al gobierno regional para tener la opinión favorable. Una vez que está la opinión favorable, esto pasa un proceso, se integran los aportes y se aprueba con ordenanza regional. Se aprueba una vez ya el Consejo Regional lo pasa al gobernador, el gobernador ya emite la ordenanza regional. Ya, y aquí es lo que decía, difusión. Uno, primero tenemos los medios virtuales, ¿no? Primero que debería estar en la página web institucional. Y esa es una pregunta que yo siempre a los actores les digo, ¿no? Está de fácil acceso. O sea, si yo pongo un buscador de estrategia regional, está de fácil acceso. De repente sí está, o de repente está, hay que buscar. Entonces, debería una estrategia que no es conocida, es más difícil que se pueda, digamos, lograr una participación consensuada o incrementar la acción climática, porque nadie la conoce. Ahora, el documento sí, pues reconozco que a veces las estrategias son muy complejas, ¿no? Entonces se puede hacer una versión reducida, digamos, ¿cómo le llaman esto? Una versión más amigable. Por eso es que, por ejemplo, yo digo, bueno, ¿por qué no participa la universidad? ¿Por qué no participa el colegio profesional? De repente sería bueno que a nivel regional, por ejemplo, pueda haber especialistas o estudiantes que se dediquen pues a que puedan contribuir pues a hacer una versión amigable, a diseñar. O sea, la idea es de que podamos, o que los promotores, digamos, en las diversas áreas de salud, de agricultura, conozcan y nos ayuden y ayuden a difundir. Cuando digo nos ayuden, pero en realidad es al actor territorial ayudarse, digamos, a difundir, a trabajar, a proponer cosas en base a la estrategia regional, ¿no? Por eso es que dice que el otro es la difusión de diferentes espacios, estatales y no estatales. Si una estrategia regional está guardada en una biblioteca, en un archivador, pues vamos a poder eh, tomar acción concreta en territorio. Por eso es que es importante que las estrategias regionales se les pueda impulsar, tengan vida y ejecución en su ejecución territorial, ¿no? ¿Ya? Ya, estas son un par de láminas nada más y después cerramos para ir avanzando con las preguntas que puedan tener. Porque es básicamente el plan local es similar. El plan local de cambio climático también es el instrumento de gestión que promueve, que incluye las medidas de adaptación a nivel local, también alineado a la estrategia nacional, a la NDC y a la estrategia regional de cambio climático.
también, ojo, que el plan local debe estar alineado a la estrategia regional. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿por qué? ¿Qué sucede? Imagínense que en el distrito X tiene un distrito, pueda tener 25 medidas de adaptación. Y la estrategia regional de ese departamento tiene 20 medidas de adaptación. No debería ser así, pues, porque se supone que la regional engloba más regiones. O sea, es factible que si la regional tiene 25 medidas de adaptación, es posible que el distrital tenga 20 o el provincial tenga 20, tiene menos. ¿Por qué? Porque el otro tiene un ámbito más amplio. Pero no debería ser al revés. Eso quiere decir que hay que analizarlo bien, porque puede ser uno de que estás colocando acciones que no se dan en tu territorio, que no son aplicables en tu territorio, o que de repente a nivel regional no han contemplado un determinado escenario, ¿no? Entonces eso nos ayuda, por eso a que estos instrumentos dialoguen y de tal manera que el PDCC, plan local, contribuya al acervo informativo para la estrategia regional de cambio. ¿Ya? Entonces, esto es, los lineamientos metodológicos también se hicieron para PDCC, pero básicamente es similar, ¿no? Tampoco no les voy a dar, digamos, otra explicación porque es similar. Lo único que baja es la forma de, digamos, la profundidad de algunos estudios. Se hicieron estos lineamientos metodológicos también en el año 2021 y hay también material publicitado para este tema, ¿no? Y aquí simplemente el ciclo metodológico, ¿no? El ciclo metodológico que le señalaba que es similar. Tiene la fase 0, las 4 fases, la fase 0 de organización y las 4 fases de análisis de territorio, vuelvo a repetir, lo más clave, lo más complejo que puede desarrollarte, planifican cuál es su visión a futuro, cuáles son las medidas, los lineamientos y medidas que puedan priorizar o que son necesarias en el escenario que se han planteado, ven cómo lo van a implementar, su plan de acción, su hoja de ruta y cómo lo van a monitorear y evaluar. Monitoreo, ya les he dicho, una vez al año y evaluación puede ser por lo menos una vez al año, no quiere decir que sea realmente, pero lo único, pero sí por lo menos una vez. Y la evaluación periódica, dependiendo la magnitud, los avances que puedan tener, ¿no? La aprobación, no necesariamente los planes locales. Para empezar, también quiero aclarar, los planes locales, según el reglamento de la ley marco, digamos, se desarrollan en las medidas del término, ¿cómo lo dice? Lo dice de acuerdo con sus capacidades y de forma progresiva. ¿Qué quiere decir? Que no es, o sea, directamente no es que sea obligatorio hacerlo, pero sí se le promueve para que lo hagan de acuerdo con sus capacidades, las posibilidades que hay. El gobierno regional sí tiene que tener su estrategia regional de cambio climático actualizada e implementada porque tiene que reportar de manera obligatoria todos los años a la autoridad nacional, ¿ya? Y los gobiernos municipales reportan al gobierno regional. Ese es el nivel. Y los gobiernos regionales sobre su estrategia sí reportan de manera obligatoria a MINA. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nos piden, sí, ¿cuántos planes locales hay a nivel nacional? ¿Qué están haciendo a nivel a nivel local? Entonces, nosotros no, o sea, como pueden ver, les he mostrado lo que están los gobiernos regionales. ¿Cuántos están en estrategia regional actualizada? ¿Cuáles están en procesos? ¿Cuáles les falta? ¿Cuáles estamos en coordinación? Porque eso sí lo tenemos, esa información, porque le pedimos y trabajamos. Pero a nivel de los bolos, perdón, hay algunos gobiernos regionales que nos piden asistencia, obviamente se la damos, pero siempre buscamos incluir al gobierno regional.
¿no? Entonces, por ejemplo, con quienes sabemos que tienen un plan local de cambio climático? Por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Lima, con ellos nos mandé. Como lo que pasa es que la Municipalidad de Lima, la Municipalidad Metropolitana, o provincial, como quieran llamarlo, de Lima, no está dentro de un gobierno regional. Nosotros tenemos una comunicación directa con ellos. Ellos tienen un plan local. Daten del Marañón, también, que está en Loreto, también tiene plan local provincial de cambio climático. A nivel distrital, el año pasado nos han comunicado, también nos pidieron una asistencia, Villa María del Triunfo, el distrito de Villa María del Triunfo en Lima y San Juan de Miraflores. Y actualmente, por ejemplo, estamos apoyando al gobierno regional de San Martín, que está promoviendo PLCCs en la provincia de San Martín, San Martín, no van a confundirse con la capital Tarapoto, y en la provincial de Moyobamba, ¿no? Entonces también estaba haciendo en otras provincias. Y últimamente también en La Libertad nos ha comunicado un distrito que es Chapén, creo que es aquí, si no me equivoco también. Entonces son algunos que se nos acercan a pedir, pero siempre buscamos que se comuniquen con el GORE, porque es el GORE que tiene que, sobre todo, siempre repito el tema de que fortalezca la autoridad regional cambio climático, que en este caso es el sol. Entonces, eso es lo que sucede. Y bueno, seguimos en este proceso, todavía estamos en un proceso de, llamemos, de promoción, de articulación con las instituciones territoriales para que se generen, digamos, nuevos instrumentos, pero instrumentos que se apliquen, que no se queden guardados, sino que y ahí es donde la sociedad civil tiene que trabajar, eh, digamos, coordinar con sus autoridades y saber, digamos, poder contribuir y tener acciones que permitan generar la acción climática en las diversas medidas que se planteen. Ya para acabar, simplemente ese es algunos mensajes, ¿no? Sobre la Estrategia Regional de Cambio Climático, que nos permiten, bueno, hay que difundir el reglamento, los lineamientos metodológicos para generar, digamos, esta implementación. Primero, actualización de las estrategias regionales y planes locales o formulación y promover su implementación, ¿no? Para poder tener las medidas de adaptación y mitigación puedan ser desarrolladas, implementadas, monitoreadas, evaluadas, digamos, de manera más permanente, ¿no? Informaciones ustedes también pueden tomar cuenta, información climática en la página web Nuestro Desafío Climático. Ahí hay varias documentación, acciones, hay también algunas guías, recomendaciones. Por ejemplo, ahí tenemos una guía para promover los enfoques transversales en las medidas de adaptación y mitigación. Por ejemplo, este es un instrumento que también puede ayudarnos. Entonces, hay varias informaciones que recomendamos pueden revisar, ¿no? Entonces, ya para finalizar, es esto, ¿no? Tener en cuenta que el cambio climático es una condición de desarrollo. Se tienen que articular de manera efectiva, ¿no? Las medidas de adaptación y mitigación con participación de la población, de los sectores, de los diversos actores territoriales, y que todos somos parte de la acción climática. Estamos invitados a sumarnos en esta tarea, al involucramiento en la implementación de la acción climática, sea en cualquiera de las medidas, en cualquiera de las propuestas o generando nuevas propuestas, ¿no? Entonces, eso es en términos generales lo que les podría decir sobre esto. Y bueno, si tienen algunas preguntas al respecto sobre este tema, los invito a señalar, o de repente algunas experiencias también que hayan tenido respecto a la acción climática o a la promoción de la acción climática.
Gracias. Bien, Juan. Natalia Rementería dice, ¿de qué manera se pueden usar los sistemas de monitoreo? ¿A cuál se refiere? Por sistemas de monitoreo puede haber de cada medida, y eso habría que verlo con el sector que corresponda, pero lo que yo hablo de monitoreo en tema de las estrategias regionales y planes locales es que anualmente tienen que reportar. Como yo les decía en un momento, según vuelvo a repetir, repito, la ley marca y su reglamento pues, plantean plazos. ¿No? Se supone que los primeros 3 meses de cada año los gobiernos regionales tienen que reportarnos. Por lo tanto, ¿qué es lo que han hecho en el año anterior? Por lo tanto, en los primeros meses tienen que recopilar información y de poder tener una comunicación, una sistematización informativa. Para esto, yo siempre les indico que conocer un poco más de las medidas, de los actores que ejecutan y poder tener, especialmente en el marco de la CAR, participar en las comisiones ambientales regionales para saber cómo se está reportando. Ustedes saben, allá, mira, el gobierno regional este año ya está recogiendo información para qué es lo que han desarrollado en determinadas medidas. Bueno, quiénes son los actores involucrados, cómo podemos contribuir para saber y tener una información. Yo le pediría, por ejemplo, que me comuniquen qué es lo que se ha hecho el año anterior, en todo caso, cómo desde la academia, cómo desde los grupos organizados se puede contribuir en este proceso. Porque también hay que entender que esto es un reto que a veces es bastante grande, ¿no? Entonces, en la medida que fortalezcamos nuevos actores, conocimientos sobre la temática climática, nos va a ser mucho más fácil poder tener cómo promover la participación y el reporte, ¿no? Entonces, a veces siempre me dicen, ya, hacer las capacitaciones, pero yo digo, bueno, las capacitaciones nos ayudan, sí, pero yo les pediría que yo, por ejemplo, digo, desde mi universidad, desde mi colegio profesional, puedo contribuir en tal tema, en implementar. O yo tengo, por ejemplo, yo soy una comunidad campesina, tengo, este año hemos desarrollado, qué sé yo, zanjas de infiltración, entonces, o pido colaboración a la empresa privada o a algún actor, ONG, cooperación internacional, entonces voy reportando y puedo comunicar al GORE, mira, hemos desarrollado esto, necesitamos apoyo, o con la municipalidad, porque también ha pasado con las municipalidades, ¿no? Están ayudando en hacer reservorios. Hay una medida que también tiene que ser con represas, reservorios, ¿no? Por ejemplo, esas acciones que se desarrollan territorialmente, es bueno conocerlas, difundirlas y sistematizarlas para que nos pueda servir de experiencia con otros en otras localidades. Yo he tenido la oportunidad de ir a algunos distritos y veo, sí, pues se está trabajando en la comunidad campesina con la municipalidad, uno pone mano de obra, el otro pone maquinaria y van creciendo la frontera agrícola o las de irrigación. Eso que están haciendo son medidas de adaptación. Entonces, pero a veces no se sabe o se queda en información perdida. Entonces, eso sí es importante tener un conocimiento y mientras más difundamos como promotores en las universidades, en los colegios, en los grupos, en los festivales, en las campañas, qué es cambio climático, cuáles son las medidas que tenemos, o sea, no solamente en general, sino cuáles son las que tenemos en nuestra estrategia regional o cuáles necesitamos, digamos, mayor participación, nos puede ayudar a poder tener una información y una participación ciudadana activa en el cambio climático. Y por ahí, algunas de las preguntas que me veo, ¿cómo incidimos en determinar, mira, esta ley que contribuye a determinada acción, cómo se está ejecutando o cómo se tendría que aportar para promover, ¿no? Que podemos solicitar a que más empresas, por ejemplo, vayan a huella de carbono, que puedan tener mayor participación en los espacios de toma de decisiones. Pues son diversos elementos que hay que ir generando. Eso es lo que podría enseñar.
Bien, gracias Juan. Veo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu información sobre cambio climático. Ha estado muy interesante la charla. Y bien, estaremos, en cualquier momento nos estaremos nuevamente comunicando contigo para continuar con las capacitaciones a los promotores ambientales comunitarios del programa municipal EDU. Gracias, Juan. Sí, gracias. Estoy colocando aquí, bueno, estoy colocando los catálogos ahí de adaptación y mitigación, y yo creo que es un buen ejercicio para que lo puedan compenetrarse un poquito más y sepan qué acciones tenemos delimitadas en adaptación y mitigación. Perfecto. Listo, gracias, Bien, Marta. gracias también. Bien, muchísimas gracias también a ustedes por su tiempo, por su participación en estos temas que en realidad cada vez nos ponen, nos tienen más al tanto sobre los temas ambientales, ¿no? Entonces, lo que les voy a recordar, que por favor no se olviden de su asistencia, registrar su asistencia. Ahorita les voy a pasar en el chat nuevamente el link. Ay, perdón, no sale. ¿Dónde está? Aquí está. Bien, les estoy pasando nuevamente el link de asistencia. Coloquen su asistencia. A ver, tenía en sala hasta 160 personas y solamente tengo registrados 139. Ya, cualquier cosa sobre su asistencia se pueden comunicar con sus gestores ambientales municipales para que ellos puedan validar su asistencia, ¿no? Entonces, en esta reunión, y ahí, una vez que ellos me indiquen, yo les voy a colocar de todas maneras en la lista. Bien, muchísimas gracias. Salen 117. Sí, ahorita están saliendo 123 participantes. Me está saliendo en pantalla. Sí, Rita, gracias. Están saliendo 123, pero sin embargo solamente tengo, bueno, ahorita, pero en determinado momento hubieron como 150, 149 más o menos he visto en sala. Bien, muchísimas gracias. No se olviden, nos vemos el próximo jueves. El tema para la siguiente semana es un tema muy bonito, es sobre las funciones del OEFA, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es el OEFA? ¿Qué es cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus actividades que realizan ellos, ¿no? Entonces, la próxima semana vamos a tener como invitado a Willington Ortiz Mestanza, que él es coordinador del Servicio de Información Nacional y Denuncias Ambientales, SINADA, del OEFA. El OEFA es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Bien, entonces nos vemos el próximo jueves 15 de 3 a 5 de la tarde. Recuerden que la sala se abre a las 3 en punto y damos inicio a las 3:05. El ingreso a la sala se cierra a las 4 de la tarde. No se olviden, es el ingreso a la sala. Bien, no sé si tienen alguna pregunta para mí. Sí, perfecto. Nos vemos, Jorge, la próxima semana. Por si acaso algunas personas me estaban comentando sobre los WhatsApp. Sí, estoy abriendo WhatsApp por regiones, ¿ya? Y los estoy agregando para poder hacerles recordar el próximo jueves cuál es el link de la sala, porque muchas personas me dicen que no les llega al correo. Gracias a la Municipalidad de Caleta de Carquín. Gracias, Denis. Entonces nos estamos viendo la próxima semana. Buenas tardes.